1 Corintios 2. Tiene todos dones espirituales. Esta carta fue escrita en el año 56 después de Cristo. Año 2023 hoy, 1967 años, y todavía se ignora o no se conoce mucho acerca de los dones espirituales. Hay mal uso de los dones espirituales, por eso se extravía a la iglesia, se conduce por un camino equivocado hacia cosas que no tienen provecho, que no traen la verdad, no edifican, no llevan a la resurrección de Cristo y no glorifican el nombre de Cristo. Vamos a ver los principios donde el buen uso del don empieza por glorificar el nombre de Jesucristo y empieza por mostrar en la persona que está capacitado con talentos, dones espirituales, primero a reflejar el cambio para después edificar. Introducción. El apóstol Pablo escribe esta carta en el año 56 después de Cristo a la comunidad cristiana en Corinto, fundada casi al final de los 3 años de su ministerio en Éfeso, durante su tercer viaje misionero. Esta comunidad estaba mayormente compuesta por gentiles, es decir, gentiles eran que no eran judíos, y esta ciudad de Corinto era una ciudad cosmopolita donde venían personas de todos sitios, adoraban muchas veces dioses paganos, eran dioses de la mitología griega más que todo, dioses. Estas personas se habían convertido del paganismo a Cristo. Pero en esta iglesia predominaba la idolatría y toda clase de inmoralidades, y el apóstol también destaca la inmadurez, los desórdenes de los cultos y las divisiones entre hermanos. Los corintios habían hecho llegar a Pablo una serie de inquietudes y él la contestó de modo que se corrigieran los abusos que no edificaban a la iglesia. Y uno de los temas corresponde a los desórdenes en la manifestación de los dones espirituales en los cultos. Vean, manifestación significa mostrar la capacidad espiritual que Dios da para la honra y gloria de su nombre, para el servicio en la obra del Evangelio y para la edificación y crecimiento de todos nosotros. Eso es una manifestación del Espíritu. Nada que ver, como vamos a ver después, cosas que no glorifican a Dios, cosas que no edifican a la iglesia, y se le llama manifestación de dones espirituales. Entonces se nos sigue extraviando, como muchas personas por ignorancia, se les sigue extraviando al error y a lo que no tiene provecho para su vida. El apóstol quiere enseñarles acerca del uso adecuado de esos dones y el verdadero propósito de los dones espirituales. Los dones son para capacitar al pueblo santo de Dios para la obra del Evangelio, a fin de que no seamos niños fluctuantes llevados de una iglesia para acá, otra para allá, por estratagemas de hombres que utilizan el error, no la verdad de la palabra, para confundir y sacar provecho ellos mismos. No para provecho de la iglesia, sino para provecho de ellos mismos. Dice que es siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, es Cristo. Y mutuamente, que los que tienen los dones, nos edificamos mutuamente en amor. Ya la introducción. Entonces el apóstol Pablo dedica 3 capítulos al uso de los dones espirituales, para enseñar algo acerca de los dones espirituales. En el capítulo 12, que vamos a ver hoy, habla de la concesión de los dones por parte del Espíritu Santo, que capacita al creyente para los dones espirituales. Y si ven el verso 11 de ese capítulo, vayan a ese 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él y Él. El Espíritu va a repartir de acuerdo a la capacidad para hacer crecer mutuamente la iglesia. No todo puede ser maestro, no
todos pueden ser apóstoles, no todos pueden ser profetas, todos pueden tener don de sanidad, de profecía. Cada uno recibe lo que el Espíritu quiere darle para que se lo dé a la iglesia para el beneficio de todos. El capítulo 13 habla de la fuente del don, la fuente, la energía de ese don, que es la preeminencia del amor. El amor debe estar presente como base fundamental de los dones espirituales. Sin esta fuente el cristiano no puede avanzar. Nadie se va a beneficiar de ese don, porque donde no hay amor hay egoísmo. Entonces sería como ese metal que resuena, címbalo que reciñe y no servirá de nada. Y en el capítulo 14 Pablo habla acerca del uso de los dones espirituales que han capacitado al Espíritu, dando o destacando la palabra de Dios, la profecía, como la que edifica a la iglesia, la única que anima a la iglesia, la fortalece, es la palabra de Dios. Y en contraste con el hablar en lenguas, otros idiomas, que es para los incrédulos, para que vean las maravillas de Dios por medio de ese uso de idioma, y también podría edificar a la iglesia si hay interpretación, para que se convierta también en profecía. Entonces, este es la introducción, el capítulo, el verso que Pablo usa aquí para demostrar que la profecía es primero para edificar. Está en 1 Corintios 14:3, que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para el crecimiento como cristiano, exhortación, o sea, animar, y consolación. Eso es lo que hace la palabra de nosotros. El que habla en lengua extraña, bueno, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. El apóstol empieza el capítulo 12 por la palabra. ¿Cómo dice ahí? El verso 1: no ignoren. O sea, Pablo dice, quiere enseñarles algo acerca de los dones que al parecer no se están utilizando y están desconociendo algo acerca de las capacidades espirituales de una persona que ha salido del paganismo o de otra religión hacia la verdad en Cristo. Quiere enseñar algo acerca de una verdad que está siendo mal utilizada y está arrastrando cosas individuales más que beneficio de todos, que son para la obra del servicio del Evangelio y el crecimiento de la iglesia. Ignorar. Lo que da luz aquí en este primer verso, hermano, es que dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si usted se fija en la Biblia, espirituales está con una E minúscula, ¿cierto? Aparte del Espíritu Santo, que es con E mayúscula. Porque en el diccionario griego, en el PAE, que da una connotación más específica acerca de la palabra, espiritual significa no carnal, regenerado. Y la palabra es neumático, griega. En cambio que en la del Espíritu Santo es neuma. Entonces, esta palabra habla de una persona que ha sido regenerada por el nuevo nacimiento. Nosotros antes, cuando nos venimos a Cristo, andábamos en la vanidad de nuestra mente, de los pensamientos. ¿Quién sabe qué pasaba por su pensamiento y el mío cuando venimos a Cristo? ¿Quién sabe qué carácter tiene usted? ¿Quién sabe cómo utilizaba usted su cuerpo? ¿Quién sabe qué pasaba en su vida sin Cristo? Lo cierto es que usted no sabía nada, ni yo, acerca de las capacidades espirituales que daba el Espíritu Santo. Ni sabía que había Espíritu Santo, porque andábamos muertos ¿en dónde? En delitos y pecados. Muertos. Dios, por su gran misericordia, nos hizo nacer de nuevo. Fue sepultado el viejo hombre para renacer de nuevo. Y cada uno de nosotros forma parte del mismo cuerpo de Cristo. Cada uno es un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que son los llamados a formar parte de su iglesia. Entonces, ¿la iglesia qué? Los llamados.
Cada uno de nosotros fue llamado a formar parte de un mismo cuerpo. Y a cada uno nos dotó de una cualidad espiritual para el beneficio de todos, para ir creciendo como un cuerpo. Entonces dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de las capacidades espirituales que ahora tienen al ser regenerados por medio del nuevo nacimiento de Jesucristo. En el contexto anterior, lamentablemente la mayoría de los miembros de la iglesia en Corinto ignoraban que su nueva identidad con Cristo, su nueva vida en Cristo, y ahora dotados de capacidades espirituales, debían reflejar la unidad de la iglesia como un cuerpo. Contrario a esto, mostraban inmadurez, pues tenían conductas divisionistas. Eso lo encuentra en esta misma carta, en el capítulo 3, verso 1, yo se lo leo. De manera que yo, dice el apóstol Pablo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no alimento sólido que de una vez crece, se fortalece el cristiano, sino la palabra básica. Dice, debían, porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales. Y la característica de los carnales era de aquí, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, dice Pablo, no sois carnales, y habláis como hombres. Vean, habla de una persona el que todos nosotros hemos recibido capacidades espirituales, hemos nacido de nuevo. Espiritual quiere decir una persona no carnal, nacida de nuevo, regenerada. Entonces, de aquí podemos sacar un principio, vean, para empezar con los dones. Un cristiano es un principio bíblico que crea divisiones en la iglesia, es inmaduro. Su comportamiento es semejante a uno nacido de nuevo e ignora acerca del uso de los dones espirituales. No edifica la iglesia, no hace crecer a la iglesia. Un cristiano maduro busca la unidad en la iglesia, desea conocer acerca de sus capacidades espirituales y hace buen uso de ellas en favor de todos. Su comportamiento es de un nacido de nuevo, una persona regenerada, y edifica a la iglesia. Se puede ser inmaduro por dos razones. El infante, un niño entre que nace hasta los 7 años puede ser un niño maduro. Una persona que está en la iglesia, que tenga menos de 7 años en la iglesia, está creciendo. Se le da la oportunidad de crecer, porque todavía no ha experimentado madurez. Y este no nuevo que tiene 1 año, 2 años, ¿qué le podemos exigir a un hermano que tenga menos de 7 años? No podemos hacerlo madurar, como tal un periódico para madurar rápido, ¿verdad? No, Dios va a hacer ese crecimiento, hermano. Así que si usted tiene 7 años en la iglesia, no se preocupe. Usted va a ir creciendo en el conocimiento de Cristo, y la iglesia que tiene más tiempo va a ayudarlo en ese conocimiento, en la verdad, a fin de que usted después pueda aportar a la iglesia. Y otra forma de ser inmaduro, que esa sí ya no se perdona, es que después de 7, 8 años, la persona actúe todavía como un niño, como un no carnal, como una persona que no ha sido regenerada, porque ya eso no es cuestión de Dios, sino de la persona que, como dice el pastor una vez en su pasaje, conoce de Dios, pero no ha conocido a Dios, y el pueblo perece por causa de. Verso 2. Sabían que cuando eran gentiles, o sea, no conocían de la verdad de Cristo, no eran cristianos, se os extraviaban llevándolos como se os llevan a los ídolos puros. Entonces los cristianos en Corinto venían del paganismo, conocían de Cristo, adoraban a otros dioses, adoraban cualquier clase de pensamiento. Nosotros también venimos de allá. Antes no conocíamos a Cristo, no conocíamos el camino de la verdad, y esas cosas en que creíamos nos desviaban de quién, de la verdad, ¿no? Se nos extraviaban de la verdad, nos conducían a un camino diferente
que no nos traiga provecho. Porque un ídolo nada es. Si no hay nada provechoso en ídolo, entonces todo lo que hacíamos diferente de Cristo no había provecho en él y era para mi propio uso. Pero ¿qué pasa hoy día? Hoy todavía, con la verdad en Cristo, a muchas iglesias se les extravía, se les conduce por estratagemas de hombres que para engañar utilizan las artimañas del error. Entonces las iglesias perecen por causa de conocimiento. Y vamos a ver los dones, cómo los dones son específicamente primeramente para glorificar a Dios, hay varios principios, pero uno de ellos es para que no sea extraviado, no se le engañe, sino que te pueda examinar quién le está hablando y si esas cosas que están diciendo, que están haciendo, son de Dios o no. Entonces, aún en el siglo XXI, en el año 2023, 1967 años después de esta carta, todavía se sigue haciendo mal uso de los dones y resulta que no hay edificación en las iglesias, no hay nada provechoso y los peligreses que vinieron por allí son extraviados por los errores, no por la verdad. Nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva identidad en Cristo y no debemos permitir que no se nos extravíe al error. Nosotros debemos manifestar el Espíritu, porque todos somos bautizados en un mismo cuerpo, bautizados en un mismo Espíritu. Hay un error en el bautismo del Espíritu. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Has sido bautizado en el Espíritu? ¿Cuántos aquí han sido bautizados en el Espíritu? Porque resulta que el Espíritu nos sumerge, que es la palabra bautizo, sumerger, nos sumerge ¿dónde? En un mismo cuerpo. El Espíritu Santo nos sumerge en un mismo cuerpo. Ahí usted quiere una identidad con Cristo, un nuevo nacimiento, forma parte del Espíritu, es regenerado. Y se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, se nos dio a formar parte de un mismo Espíritu. Un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe. ¿Okay? Y después vamos a ver cómo se utiliza mal este verso. El verso 3. Por tanto es siguiendo los versículos anteriores. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús sino por el mismo, sino por el Espíritu Santo. Por tanto, dice Pablo, una persona que cree en Jesucristo, que ha sido regenerada, que tiene identidad con Cristo, ha nacido de nuevo, que ha conocido el camino de la verdad, que ha conocido la vida, que ha nacido de nuevo, siempre usará sus capacidades espirituales para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bajo el control siempre del Espíritu Santo, jamás podrá ser influenciado a hablar en contra del Salvador Jesucristo. Ningún cristiano nacional podrá blasfemar acerca de la verdad, acerca de la obra de Cristo en la cruz. Siempre vamos a glorificar la obra de Cristo en la cruz. Hay un Dios de los que están explicando, estaba hablando con José, un Dios que de la mitología griega, hay varios, pero este me llama la atención, es el Dios Morfeo. ¿Lo conoces? Morfeo es el Dios del sueño. Dígale a su hermano, cuidado con caer en los brazos de Morfeo. Dígale, cuidado con caer en los brazos de Morfeo. Y lo alaba en el quinto sueño, cuidado. Bien, vamos con materia. Aquí está una cosa interesante. Para lograr que el creyente dotado de capacidades espirituales, o sea que recibe don es capacidad espiritual, pueda servir en la obra del Evangelio y fortalecer la iglesia y no ser arrastrado por el error, la función de los dones, es necesario que, sometido bajo el control del Espíritu Santo, glorifique siempre el nombre de Jesucristo. Así que antes de manifestar el don o antes de mostrarlo, debe manifestar 5 principios.
Para yo mostrar lo que Dios me ha dado espiritualmente, hay 5 principios. Si usted va a cualquier iglesia que no sea esta, y pasa con esa iglesia, que no esté al control de estos 5 principios que voy a hacer, puede correr con toda confianza. ¿Ven? Bueno, el principio fundamental afirma que Cristo siempre es glorificado en todo. ¿Ven? Cristo dijo: el Espíritu me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Cristo, el Espíritu de la profecía. Toda manifestación con la cual es capacitado el creyente debe concordar con la verdad acerca de Jesús, glorificando su nombre, porque hay cosas sobrenaturales, entre comillas, actualmente en las iglesias, que no están reflejadas en la palabra de Dios. Y Cristo no es glorificado ahí, porque la verdad acerca de Jesús no está ahí. El segundo principio: evidencia la fidelidad. Recuerda que el don usted lo va a mostrar, lo va a manifestar. No es que se va a manifestar, se va a mostrar su capacidad espiritual y va a mostrar algo que va a edificar al creyente y lo va a llevar a Jesús, lo va a llevar al nombre de Jesús para el servicio de la obra del Evangelio, para su crecimiento. Entonces, el segundo principio evidencia la fidelidad de la verdad de la doctrina cristiana. ¿De acuerdo? La obra fundamental del Espíritu es colocar a la persona bajo el dominio de Jesús y la sana doctrina. Ese es otro principio. Hay que colocar al creyente bajo la autoridad y el dominio de Cristo y la sana doctrina. Porque la estratagema de hombre que para engañar se utiliza con astucia la artimañas del error, y eso lo vemos hoy día. Bueno, el pastor atacó muy duramente las primicias de este año, porque sabemos que lo de las primicias tiene su verdad en la Biblia. Entonces, hay extremos donde se le saca dinero o se le saca algo a la oveja, o el extremo donde no damos lo suficiente conforme a lo que hemos de vengar. Los extremos de extremos. Los principios, entonces: glorificar a Cristo, su verdad, llevar el creyente a la verdad de la Biblia bajo la sujeción de Cristo. El tercer principio conduce a un control consciente del don. Un control consciente de lo que Dios me ha dado. El poder del Espíritu Santo no conduce al creyente a la realización de acciones compulsivas e incontroladas. Nunca va a haber eso en una persona que ha sido capacitada para servir al Evangelio. No hay acciones compulsivas controladas. Dios es un Dios de orden, un Dios de paz, no un Dios de confusión. No es un Dios de confusión, donde usted queda será o no será. Y vamos a ver con los dones, porque hay mal uso y porque son arrastradas las personas al error. El Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. La palabra de verdad conduce al Espíritu Santo a que la persona llegue a los pies de Cristo, conozca la verdad y sepa su condición delante de Dios, y sepa si es justificado, si cree, y si no cree, es condenado. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no perturba a la gente. El que tiene el don no perturba a la gente. En una reunión cristiana, el hombre no es un medio para que le baje el Espíritu. No es un medio. Está bajando el Espíritu, sino vive y mora como garantía de que somos hijos de Dios. No es un medio. El control lo hace y sabe lo que dice la persona. Bajo el poder del Espíritu Santo sabe a qué se dirige la verdad. El cristiano tiene el control de sí mismo. El cristiano tiene el control de sí mismo. Ya vamos a ver con los dones. No hemos llegado a los dones. Cuando vean los dones, van a anhelar un don que se llama el don de ciencia. Porque en 1 Corintios 14, hermano, el verso 27 dice: si alguno habla, si habla alguna lengua extraña,
sea esto por 2, por lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Esa es la función del control de que tiene el don de lengua en este caso. Lo tiene, hay un orden, no tengo interpretación. Y el mismo 14, el 1 14, 39 dice: así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lengua. No se impide, porque tiene de lengua puede hablar con toda confianza. Pero dice aquí: pero hágase todo decentemente y con orden, para que Cristo sea glorificado. ¿Ven? Yo creo en todas estas cosas, pero la vamos a aclarar primero. Creo en los milagros, pero todo bajo estos principios. El cuarto principio es que se evidencie madurez espiritual en el creyente. Se evidencia madurez espiritual en el creyente. Esta evidencia está en buscar siempre la unidad y el amor a sus hermanos. Pablo dice que seamos niños en malicia. ¿Y maduros en dónde? En el modo de pensar hacia lo que es la obra de Cristo, hacia lo que es la obra de la iglesia. Y el quinto principio es que el don sirva para animar y edificar a la iglesia, que sea provechoso el don, lo que Dios nos ha dado sea provechoso, don, y que nos alerte de las falsas enseñanzas. ¿Amén? ¿Cuántos están abrazando a Morfeo ahorita? Bien. Toda la escritura, hermano, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios sea instruido en todo, para la obra del evangelio, para la obra del ministerio. Entonces vamos a ver la unidad y crecimiento en la obra de Cristo, que es la iglesia, en medio de la diversidad de los miembros y los dones o capacidades que da el Espíritu Santo, porque la madurez cristiana busca la unidad en la iglesia y al formar parte de la unidad desarrolla su capacidad para servir en la obra. Okay. Verso 4. Ahora bien, aquí entra el neuma, el Espíritu Santo con mayúscula. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación, o sea, que muestre esa capacidad para provecho, para beneficio de todos. Esta versión la aclara más. Palabra de Dios para todos. Dice: hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Y hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja en nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno, para el beneficio de todos. ¿Con qué objetivo? De la edificación, el crecimiento de la iglesia hasta su pleno conocimiento para la obra del ministerio. Bien. Jesucristo dice que el Espíritu Santo es que lo glorificará a Él, y los dones son por parte del Espíritu Santo, de manera que cada don va a ejercer una influencia en el creyente para que todos recibamos crecimiento, lleguemos a la unidad de la fe, de la estatura de Cristo, y no nos engañe nadie. Vamos a ver el don de ciencia, que hoy todos van a salir con ese don de ciencia. Don de ciencia. Ok. Clasificación de los dones. Materia. Desde el 8, verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría. Bueno, los dos primeros dones son de intelecto, de enseñanza, de lectura, don de sabiduría y don de ciencia. La palabra, o sea, por el espíritu palabra, esa palabra, no te confundan, palabra es la palabra logos, que es la Biblia, el conocimiento de Dios, el consejo de Dios. De manera que el que tiene este don, ¿verdad? Y sabiduría significa Sofía, que es la sabiduría de Dios. El que tiene este don tiene la sabiduría de Dios, la revela o es fácil de entender. En aquel tiempo de los corintios, recuerda que no había el canon, no estaba la Biblia, y ellos profetizaban o hablaban de acuerdo a las leyes, a los salmos, e interpretaban quizás de una manera como Dios quería, para edificar a la iglesia. Había revelación de acuerdo a lo que significaba cada situación de la palabra que apuntaba a Cristo. Como usted lee el Viejo Testamento y sabe que todo eso es sombra de lo que había de venir. Ya tenemos la revelación, tenemos la palabra de Dios revelada. Entonces, la persona que tiene este don rápidamente encuentra en la Biblia la verdad revelada, pero no es por acción mágica, sino porque es una persona que ha estudiado la Biblia, que lee la palabra de Dios, que busca de Dios. Entonces Dios le da el entendimiento muy rápido. Por ejemplo, yo no tengo este doctor, yo no tiene el pastor. Yo para este estudio tengo 30 horas de estudio. El pastor puede sacar este estudio en 10 horas. Yo tengo el don de ciencia, el que yo le voy a mostrar que lo tengo y que usted también debe anhelarlo, y yo sé que ya lo tiene también. Entonces esa es sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos de Corintio venían del paganismo y hablaban sabiduría de repente de lo que habían aprendido de sus dioses o algo, lo traían a la iglesia, como hay cosas que se traen cuando uno viene de unas iglesias, cuando yo vengo a la católica o de una persona que venga de otra iglesia trae otra cosa para su iglesia que ha visto en su iglesia pero no está en esta iglesia. Entonces, en la primera carta de Corintios, capítulo 16, Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos a nuestra gloria. Aquí hay sabiduría oculta, puede estudiar, y en ese anhelo de estudiar, Dios te da la capacidad de revelarte rápidamente lo que te da la palabra, la verdad es Dios. ¿Okay? Entonces, este don solo lo puede mostrar un cristiano que ha sido diligente en la lectura de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate de la lectura y la exhortación, pero ocúpate de la lectura. Vean, es un mandato: ocúpate de la lectura. Entonces, este cristiano que tiene este don ha alcanzado madurez. El Espíritu Santo le ha dado facilidad de comprensión de las Escrituras y habla conforme a la palabra de Dios, con el fin de que la iglesia crezca en sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios, el conocimiento de Cristo. Por eso que en las iglesias se necesita hablar más de Cristo. Para el principio número 1, glorificar el nombre de Dios. Buscar en la Biblia cosas que ha mandado Dios por medio de Cristo, glorificando su nombre para el Cristo. Cosas en las iglesias, otras iglesias a nivel del mundo que se ven, pero no aplican la sabiduría, sino que utilizan las artimañas del error. Y como la persona a veces no tiene conocimiento de la palabra, se toma el cuento, los atraca, los roba,
en las iglesias, no los edifica, porque hay muchos pastores de otras congregaciones, porque la Biblia dice, se levantarán falsos profetas y falsos maestros. ¿No dice la palabra eso? Que harán mercadería de ustedes. Ahí está la palabra. Mercadería, negocio. Entonces el pastor Luis Gutiérrez dice que esos son unos malandros. Y dice Luis Gutiérrez, esos son unos malandros. Entonces, ocúpate de la lectura. Glorifícate. Tu vida en la verdad, glorifícate. Y enseña a tus hermanos. Okay. Por eso dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de esta multiforme sabiduría de Dios. Según uno habla conforme a la palabra de Dios. Según uno ministra conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, en el verso 12, el 8 igualito, ¿qué? A otra palabra de ciencia. Vamos. Según el mismo espíritu. La palabra ciencia significa doxis, que significa conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De la verdad revelada, ¿no? Okay. Dice el diccionario Vine, que da luz a esta palabra del griego, que dice, primeramente, buscar para saber, búsqueda, investigación, denota conocimiento, especialmente de la verdad espiritual. Entonces, este don debe anhelarlo, buscarlo, capacitarse todo cristiano o toda persona que ha sido regenerada, estudiar la palabra de Dios. Porque si usted cumple los 7 años en Cristo y es esos cristianos que desempolva la Biblia los domingos, no la lee, no la estudia, no se capacita, no busca, no investiga, no lee libros, no utiliza métodos de estudio, usted lamentablemente sus dones van a quedar estériles. No va a poder edificar a la iglesia, no va a poder colaborar con él. Ese es un principio, hermano. No sin conocimiento, buscar para saber, investigar, leer Biblia, buscar, leer, comparar. Se tiene que anhelar ese don. Que no puede ser un cristiano que no lea la palabra todos los días por lo menos. Bien, ese es el doxis, el conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay iglesias que si usted no tiene conocimiento de la palabra no puede engañar. Y si será o no será, que el hermano hicieron así, se cayó esta barra, se cayó con gente, yo no me permito. Si es tuyo que le metas ahí, hermano, ayúdame, Señor. Yo estuve en una iglesia allá para acá. El primero arriba. Cuando hizo así, se cayeron unos cuantos. Yo no estoy diciendo nada. Si se cayeron por obra del Espíritu Santo, pero hay un principio que dice aquí que debe estar de acuerdo a la verdad. Y usted me va a decir dónde sale este principio en la Biblia. Si es glorificado Dios allí, si cuando se levantó el hermano hizo como el apóstol Pablo y se pegó en la esquina a predicar el evangelio. No estoy diciendo nada acerca de la persona que se cae. A mí una sola vez en la vida me pusieron la mano aquí. Se cayeron 2 primeros ahí me tocó. Un cuarto bate así, un moreno. Y yo me dijo, ¿quieres que ore por ti? Yo asustadito, me decía el corazón así, yo estaba nuevo, así. Claro, era niño, se me perdonaba. Pero yo le dije, ¿quieres que ore por ti? Me dijo él. Yo le dije así, hermano, es verdad, pero en el nombre de Jesucristo y los señales. Porque hay algo que... Y entonces, él me agarró aquí y empezaba a hablar
Y yo sin cerrar los ojos, lloraba también. Y él se quedó quieto. Y al final me dejó quieto. Yo no estoy diciendo, si resistí el espíritu, bueno, soy más fuerte que el espíritu de Dios. ¿Por qué no? Hay un principio, el que tiene el don tiene el control, que me edifica a mí. Por lo menos hablar en lengua. Yo no estoy diciendo que usted pueda hablar en lengua, lo puede hacer, pero bajo el principio de la verdad revelada. Porque en la Biblia, cuando se habla de idiomas, de lengua, habla de idiomas. Vamos a hablar ahorita de idiomas conocidos. Porque cuando Pablo habla en Corintios 13, si yo lo sé en lenguas extrañas o angélicas, habla de un supuesto. Porque en la verdad bíblica se puede buscar si en algún pasaje hay donde se habla una lengua angelical bajo el orden. Los ángeles le hablaron a la gente de acuerdo a su idioma. Dirán, ay, este hemos notado blasfemando. Yo sé lo que estoy diciendo. Los dones, la capacidad espiritual glorifican el nombre de Cristo, en orden, en paz, en confusión. Y como que tiene el don de ciencia y ya ha buscado en la Biblia, que no sabe. Entonces le dice, Señor, gracias por tu palabra, y qué de paz. Dependen los dones, el verso 9, dones dependientes de una fe especial. Don de fe, don de sanidad y de hacer milagros. Yo creo en todos los dones. Creo que es un Dios de poder, de sanidad y de milagros. Amén. Yo creo en eso. Se manifiesta por el Dios en milagros. Pero hace todo decentemente, con orden. En esas maratónicas de enlace donde recogen ya por la sanidad, por el milagro, donde cae danza del cielo, donde el hombre convierte el agua en vino. ¿Esos milagros serán de Dios o no serán de Dios? Entonces, el don debe manifestarse en el cristiano, es el don de conocimiento, para que no sea extraviado de la verdad, pueda glorificar a Cristo en la palabra y la persona sepa que tiene el control de su don y muestre la madurez y la edificación de la iglesia. La fe que habla aquí no es de doctrina, sino de milagros. La confianza en Dios por el impulso del Espíritu, de que Él los hará capaces de obrar cualquier milagro necesario. Yo creo que hay dos de milagros, dos de sanidad, pero bajo los principios de madurez espiritual, glorificar a Cristo, tener control, glorificar a la iglesia, mostrar madurez, unidad, amor. Bajo esos principios, porque hay dos extremos, los sesionistas, que dicen sesionistas, que ya cesaron esos dones, que eran con el tiempo del Evangelio, para que el Evangelio fuera prosperado, lo tenía Pedro, los apóstoles, y otros, los no sesionistas, o continuistas, que dicen que ya cesaron. Pero yo creo que existen esos dones, que Dios se manifiesta en esos dones, pero bajo los principios de la verdad en Cristo y bajo el provecho del poder. El tercero, dones que hablan y reconocen la inspiración y el pensamiento de Dios. Verso 10. Dones que hablan y reconocen la inspiración y el pensamiento de Dios. Examinar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo usted examina un espíritu de Dios? Si no lee, si no estudia, si no escudriña, si no ve. La casa fue uno, como que andaba por ahí. Mire, usted, hermano, Jesús, yo sí, le tengo una palabra de parte del Señor Jesús. Entonces, como Samuel, aquí, Señor.
mire, necesito un dinero porque me quedé sentado allá, yo soy el copastor de la iglesia, Dios, por aquí ya, vamos a ver. ¿Tú eres copastor? Sí. Predícame el evangelio. Soy nuevo, tú eres nuevo y eres copastor. Entonces, uno tiene que examinar. Cualquiera que le suelte 10 versículos, no es cristiano más. Él tiene que examinarlo. Predícame el evangelio desde Abraham, desde David. Predícame el evangelio desde Moisés. Usted agarra. Usted lo agarra. Pero usted tiene que saber desde Moisés, de la revelación desde Moisés hasta el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que usted discierna el Espíritu. Vamos a ver. A otro de profecía y a otro discernimiento de Espíritu. ¿Se acuerdan de esas cosas que pasan? Está bien, que son cosas, pero bajo el nombre de Dios. Así te dice el Señor, iglesia. Así te dice el Señor. Esa palabra es peligrosa. Porque si Dios no te ha dicho nada, estás metido por él. Prefiero agarrar un versículo, estudiarlo, conocer la necesidad de hermano, e ir para allá, hermano. Yo voy a compartir esta palabra contigo, de parte del Señor, ven aquí, ven aquí. Mire, hermano, si el hermano es espiritual y es del mismo espíritu, va a entender el mensaje, no va a quedar sin fruto. Yo estaba también, para terminar, esto tampoco, en un lugar, en un taller, esto es verdad, hermano, esto es verdad. Un taller, y había dos hermanos de sangre, pero eran cristianos también. Y yo me arreglaba por aquí, con el hermano, una bomba de gasolina. Me despido un momento, me salgo y sale el hermano. Y cuando me tiene al frente, me empieza a hablar en portugués, o portugués o brasileño, como 5 minutos. Y yo ni amé ni nada. Cuando terminó, me fui me fui a arreglar mi bomba otra vez. Mano, ahí no vi la gloria, glorificado. Ahí yo no vi edificación para mi vida. Ahí no vi que tuvo el control ese hombre que estaba hablando de decirme las cosas ya por interpretación. Entonces, yo no me comí esa pinta. Otro se la come de repente. Mira, pero no hablo portugués. Yo no sé portugués, si me estaba inventando. Es fácil hablar portugués. Con una rima. Entonces no se toma la pinta. Hay gente que los extravía todavía en error como los dios de los mundos. Entonces Pablo dice, no quiero enseñarles algo acerca de los dones. Es para el crecimiento de ustedes y de la iglesia. Ok. Bueno, ya hablé de muchas cosas que se hacen en las iglesias. No las atacan nuevamente aquí, que no son, que se dicen en otras congregaciones, pero la palabra dice otra cosa, porque utilizan las artimañas y el error. Utilizan argumentos que parecen verdad, pero es el beneficio de ellos, no de la iglesia. Entonces, profecía. ¿Qué pasa con la profecía? ¿Qué es profecía? La de parte de Dios. ¿Se acuerdan del profeta que iba a inundar Venezuela? Iba a inundar 23 estados. La Biblia dice que en cualquier momento puede desaparecer el mundo. La tercera parte de la vida. Pero el don de profecía edifica a la iglesia con la palabra, para un crecimiento, para el servicio del evangelio y para que no seamos niños fluctuantes, que será o no será, sino que todos crezcamos en la verdad. La profecía en la iglesia. Ya lo demás, que si hay desastre, bueno, ya veamos el Apocalipsis, estudiemos con el de ciencia, escudriñemos, ¿dónde será eso? Y tenemos un argumento, pero no, todo tiene que ser como que dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre sea preparado para buena obra. Y el profeta debe cumplir con estos principios fundamentales. Dice en 1 Tesalonicenses 5,
no menosprecies la profecía. Yo no menosprecio la profecía. Viene alguien hablándome de Dios, yo lo escucho. Y entender lo bueno, desechar lo malo, me dice la palabra. Gracias, hermano. Yo analizo, yo tengo discernimiento, al gusto de la palabra. Después busco otra vez que me dijo por la palabra, tengo dudas. Y si está aquí en el orden de Dios, glorifica a Dios, glorifica mi vida, me enseña, me edifica, de Dios habla. Dios hablando, dice, Dios hablando antiguamente por los profetas, ahora nos habla por el Hijo, por el verbo, por la palabra. Entonces hay profecías locas, hermano, que a veces no son de Dios, pues hay que examinarlas. Y Pablo dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina, cuídate de ti mismo. Yo tengo que hablar aquí lo que yo sé, en un 100% yo, que me puedo equivocar, pero en el 100% sé que puede estar en la verdad, trato de no pifiar por aquí, ¿no? ¿Para qué? Para que alguien me haga por allá, pero mira, hermano, te digo esto y empiece otra cosa. Trato de ser lo más bíblico posible. Entonces, el discernimiento del espíritu es la capacidad espiritual de distinguir entre los que de verdad hablan de parte de Dios y los que pretenden hacerlo. Entonces hay que examinar los espíritus si son de Dios. Hay personas, hermano, que son de Dios. Son de Dios. Escudriñan. Pero a veces las emociones hacen que hablen cosas con la buena intención, pero la hacen profecía y a veces no es, ¿entiendes? O a veces hablan en la carne, pues. Hay buenas intenciones, pero eso no puede ser profecía, la buena intención. Debe edificar a la persona en llevarlo a Cristo. Entonces yo aquí lo estoy profetizando a usted. Usted tiene que buscar el don de ciencia, estudie la palabra. Si usted sale de aquí igualito, ¿para qué vino? Puede ser engañado por allá. Yo le estoy hablando con la verdad, para glorificar a Cristo en la verdad, para llevarlo a los pies de Cristo, para que usted estudie y venga el curso de los miércoles. Curso de cómo estudiar la Biblia. Okay. Otro, el verso 10. Dones referentes a las lenguas o idiomas. Fíjense. Hay varias clases de lenguas e interpretación de lenguas. Varias clases de lenguas. ¿Notó? Varias clases de lenguas. Aquí habla de varias clases de idiomas. Estamos al principio para ver. Tampoco dice, no, bueno, ¿por qué no cree la lengua? Claro, usted. No, la verdad dice que me pide hablar en lengua, pero hace todo ese mente y como oro. Varias clases de lenguas. Idiomas. Si fuera lenguas o idiomas angelicales, habrían diferentes clases de lenguas angelicales. Habla de un supuesto, si yo hablase en lengua angélica, y no tengo amor para resaltar que aún así hable la lengua, bueno, donde las bolas escuchó allá arriba en el tercer cielo, donde están los ángeles, puede ser, pero nunca las habló. Decía, yo prefiero hablar, yo hablo más lengua que tú, pero yo en la congregación prefiero hablar 5 palabras que ustedes me entiendan que 10.000 que no me entiendan. En el orden. Yo voy a hablar 10 minutos en lengua. Por allá se duerme. La gente le dice. Pero si le hablo 5 minutos, lea la palabra, escudriña en el don de ciencia. Eso lo va a capacitar a usted para discernir el error de la verdad. La verdad, el error de la verdad. Va a saber quién le habla y quién no le habla. Sí, 5 minutos, 5 palabras con entendimiento. Entonces, es la facultad de hablar en varios idiomas desconocidos. Muchas veces cuando la palabra de Dios se habla en lengua, es que habían incrédulos. Había judíos incrédulos, y los gentiles hablan en lengua, y estos judíos, estos también son hijos de Dios. Mire, Pablo era incrédulo, Saulo.
Y Saulo, Cristo le habló en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es en lengua hebrea. Ahí está el pasaje en Hechos. Una voz hebrea que me dijo Saulo, Saulo, en lengua. ¿Cuánto se convertiría cuando Cristo dijo Eli, Eli, lama sabactani? Lengua. Idiomas que se conocían. Yo no estoy diciendo que usted pueda hablar en lengua. Pero ahora se puede decir de mente y con orden. Si tiene lengua, pastor, permiso, voy a hablar en lengua y tengo. ¿Tiene interpretación? Sí, tengo. Está conforme a la glorifica a Cristo, está en la palabra de Dios. ¿Cómo trae usted madurez? Todo en orden. Entonces, el que tiene este don debe cumplirlo con los principios fundamentales y el buen uso del don de lengua. Porque hay mucho desorden cuando se hablan todos a la vez. Ese es un principio. Cuando hay desorden, cuando hablan todos lengua a la vez, hay desorden. Y eso no lo podemos tapar con un dedo. Ok. En Corintios 14:27 dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para con Dios. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando vayamos a invitar a una congregación y hable todo en lengua, se respete, pero usted diga: aquí hay un desorden. Hay un desorden. Un desorden. Entonces, para terminar, las lenguas, muchas veces digo yo que se pasa, es porque nos obligan de repente a que nos hablen y se copian. Hay una palabra que se llama glosolalia. Glosolalia es el arte de lo que se graba tantas veces esos sonidos y en un momento de éxtasis la mente las repite. Ese es el glosolalia, un idioma aprendido. Un idioma, por ejemplo, un niño en un éxtasis de contento, un niño de 2 años, dice palabras que tú no entiendes. Eso es más o menos la glosolalia. Pero la lengua existe. Pero hágase todo recientemente, punto gordo. La interpretación está glorifica a Cristo, está conforme a la verdad, magnifica la iglesia, la obra del evangelio, la vida de la persona que está diciendo eso está dura, muestra amor a su hermano. ¿Bien? Entonces, para terminar, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. No podemos hablar lengua porque el Cristo va a decir que va a ser usted. Que usted va a anhelar entonces sin para que después tenga sabiduría, para que usted pueda profetizar, para que usted pueda discernir los espíritus. Para tener esa fe potente de hacer milagros, de sanidad. Todo esto lo hace el Espíritu y Él decide lo que le da a cada cual. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados. Ahí está. Y Santo nos sumergió en el cuerpo de Cristo para la verdad, para que no seamos engañados. Bien. Los versos 15 al 27, no se los voy a leer, ustedes tarea para que empiecen a estudiar. Dice: ilustran la dependencia mutua de los varios miembros de un mismo cuerpo, es decir, de todos los creyentes en Jesucristo. Todos somos dependientes de todos. Todos lo hacemos por un mismo espíritu, para la obra de Cristo, glorificar el nombre de Cristo, llevarnos a la verdad, para que no seamos extraviados, nuestra madurez y servir. Esos son los dones. Bueno, hermanos, esto es todo. Hay más dones espirituales, hay el don de servicio, hay el don de misericordia, el don de dar. Todas esas cosas las muestra de personas que han madurado y está creciendo en Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a orar.